Muy buenos días. El Centro de Capacitación e Investigación Doctora Alma Montenegro de Fletcher, de la Procuraduría de la Administración, a través del Departamento de Ética y Gestión Pública, les da la más cordial bienvenida a la conferencia virtual Participación Ciudadana y Gobernanza Colaborativa, a cargo del jurista y magíster en Administración y Políticas Públicas, Gregorio Montero. A continuación, palabras de bienvenida por la licenciada Daira Pití, subdirectora del Centro de Capacitación e Investigación de la Procuraduría de la Administración. Muy buenos días a todos los presentes. En nombre de la honorable señora Procuradora de la Administración, Gretel Villalaz de Allen, le damos la más cordial bienvenida a la audiencia virtual que hoy converge en la actividad organizada por el Centro de Capacitación e Investigación Doctora Alma Montenegro de Fletcher y coordinada por el Departamento de Ética y Gestión Pública. La conferencia virtual titulada Participación Ciudadana y Gobernanza Colaborativa está a cargo del distinguido expositor Gregorio Montero, director del Instituto Nacional de Administración Pública de la República Dominicana. La participación ciudadana y la gobernanza colaborativa representan dos conceptos clave en la evolución de las democracias modernas y en la mora de la gestión pública. Ambos buscan superar el modelo tradicional de gobierno jerárquico y vertical para avanzar hacia sistemas más inclusivos, legítimos y efectivos. La combinación de ambos conceptos da lugar a los que muchos organismos internacionales llaman gobernanza colaborativa o gobernanza participativa con fuerte componente ciudadano. El desarrollo de la participación ciudadana y gobernanza colaborativa no es circunstancial, sino una respuesta estructural a la crisis de confianza, complejidad y demanda de mayor democracia. Cuando se hace bien, genera políticas públicas de mayor calidad y legitimidad, mayor cohesión social, soluciones más sostenibles y adaptadas al territorio, ciudadanías más empoderadas y comprometidas. Muchas gracias. Agradecemos a la licenciada Daira Pití, subdirectora del Centro de Capacitación e Investigación de la Procuraduría de la Administración, por sus palabras en la bienvenida de esta jornada académica. El magíster Gregorio Montero es jurista, especialista en ciencias políticas y magíster en administración pública. Ha publicado varios trabajos relacionados con la administración pública, con el derecho administrativo, la carrera administrativa. Además, fue secretario general del CLAD, Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, y miembro del Comité de Expertos de Administración Pública de la Organización de las Naciones Unidas, ONU. Es el actual director general del Instituto Nacional de Administración Pública en su país, República Dominicana. Nosotros les queremos informar que tendremos habilitado el chat de nuestro canal de YouTube para que puedan colocar sus comentarios y preguntas, y al final de la exposición tendremos un periodo de preguntas y respuestas. Sin más, le dejamos con el magíster Gregorio Montero. Muchas gracias. Bien, muy buenos días. Muchísimas gracias, estimado Sarmiento. Un gusto enorme, una vez más, tener este ámbito de interacción con la Procuraduría de los organizadores de esta importantísima conferencia virtual. Pero particularmente a cada uno de ustedes, de los participantes, cada uno de ustedes que se ha interesado por participar de esta actividad que, como se decía antes, tiene dos temas, o yo diría tres temas
que son sumamente sugerentes. Uno relacionado con el sector público, con la administración pública. Otro relacionado con el tema de la democracia y la participación. Y el tercer tema relacionado con una herramienta, con un instrumento que es fundamental en estos tiempos y que tiene que ver precisamente con la gestión colaborativa en la administración pública y que precisamente se refiere a la gobernanza. La gobernanza que se constituye en una pieza fundamental para que el Estado y la administración pública puedan funcionar de manera correcta. Yo quiero compartir con ustedes algunas ideas, probablemente de carácter muy general, pero que sirvan para situar el tema a nivel de nuestra región, claro, y con la experiencia concreta de nuestro país, la República Dominicana, y que a partir de ello se pueda generar un debate y bueno, y ampliar la reflexión sobre cada uno de estos aspectos. Pero yo quisiera empezar comentando una cuestión que es central en estos tiempos. Nosotros a veces reflexionamos y hablamos sobre el Estado, perspectiva extremadamente teórica, muy en el aire. Y si bien es cierto que todas que se ha proceso evolutivo amplísimo, no menos cierto que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo mayor por concretar todo esto, por atender todo esto en el plano práctico. Y esto es fundamental, porque el Estado se hace mucho más complejo. Todas esas teorías han ido mutando. Todos los conceptos que conocimos, desde el origen del Estado hasta ese circuito de modernidad que de alguna manera ha venido dándose, hoy día en la práctica todo ha cambiado. Y todo ha debido cambiar. Lo que pasa es que desde el Estado, las autoridades públicas no han actuado en consecuencia con lo que la sociedad en estos tiempos está demandando. Y si bien es cierto que al Estado hay que seguirlo viendo desde el punto de vista, claro, jurídico y administrativo, y por qué no político también, como ese conjunto de instituciones sobre la base de las cuales se organiza la sociedad, se organiza la nación para cumplir con el objetivo central del Estado, con el fin último del Estado, que es el bienestar, el bien común, que hoy también ha sufrido mutación. Nosotros no podemos analizar el fin último del Estado o el bienestar social o bien común hoy como lo conocimos en el siglo XVIII, en el siglo XIX, incluso en el siglo XX. Todo esto cambió. Hoy el bienestar social está atado a otras dimensiones, a otras cuestiones que no podemos dejar de lado, como vamos a estar viendo en el transcurso de la exposición. Ahora, hay una verdad indiscutible. La relación Estado-sociedad hoy es totalmente distinta. Y parecería que algunos no terminan entendiendo. Y es tan así que no comprenden por qué hoy la ciudadanía juega un rol tan protagónico en cuanto al funcionamiento del Estado, pero también en cuanto a la transformación de este. Hay quienes lamentablemente no terminan por entender. Es que cambió la forma en que se relaciona la autoridad pública con la gente. Eso cambió hasta el punto que hoy adentrarnos en el diseño y en la puesta en marcha de un nuevo pacto social, el nuevo contrato social. Recordemos aquellas tesis
originales, por decirlo de alguna manera, que hablaban del contrato social, como las que levantó y puso en boga Juan Jacobo Rousseau, por ejemplo. Hoy todo eso es revisable y es un acto de responsabilidad del Estado y de la sociedad revisar la base del nuevo pacto social. En el centro, y debe ser el centro, cómo funciona el Estado y de cómo el Estado se relaciona con la ciudadanía. Pero han ido surgiendo unas nuevas teorías que sobre todo en muchos países de América Latina no les hemos puesto la atención debida. Por ejemplo, nosotros seguimos hablando de este concepto y de esta tesis original relacionada con la teoría de los poderes públicos. Entonces, nosotros tenemos que pensarlo bien hoy. ¿Hablamos de poderes públicos? ¿Hablamos de poderes del Estado? ¿O hablamos del poder del Estado? Porque fíjense cómo ha tenido que mutar la organización del Estado, que hoy no podemos hablar ni siquiera de 3 poderes del Estado. Y eso implica que hay que revisar la teoría de la división tripartita de los poderes públicos. Real y efectivamente, a la luz del siglo XXI, ¿hablamos de poderes del Estado o de poder del Estado? ¿Hablamos de 3 poderes del Estado o hablamos de múltiples poderes del Estado? Como yo no creo en la tesis de poderes del Estado, único del Estado, y que ese poder es subdividido o ese poder es repartido en órganos superiores del Estado. Incluso muchas de nuestras constituciones plantean yo diría que una hipocresía, pero vamos a dejarlo en una contradicción. Hablan de 3 poderes del Estado, pero tienen 8 y 10 órganos constitucionales más. ¿Qué son esos? Órganos constitucionales de esos denominados 3: legislativo y judicial. Complejo, que si queremos hablar de poderes del Estado, no podríamos reducirlos a 3. Y hablar además del poder del control. Tendríamos que hablar además del poder ciudadano. Tendríamos que hablar además de unas garantías de derechos fundamentales, como por ejemplo el Tribunal Constitucional, que en el caso del Poder Judicial y está reconocido en la Constitución. Entonces, ¿qué es? Tenemos que hacer una reflexión enorme, porque luego se presentan unos conflictos de poderes, por decirlo de alguna manera, que generan muchas situaciones incómodas en el diario vivir de las instituciones estatales. Yo creo en la tesis del poder del Estado repartido en órganos superiores que son reconocidos incluso por la Constitución política. Hablamos también de los poderes públicos. Sí, esperemos que ahora me escuchen mejor, porque sé que a veces estas conexiones al Wi-Fi a veces complican. ¿Me escuchan mejor ahí? Bien. Entonces, fíjense ustedes cómo hoy también ha mutado la tesis del contrapeso de los poderes del Estado. ¿Quién es hoy el real o el más importante factor de contrapeso de los poderes del Estado, si vamos a seguir llamándole poderes? Bueno, yo digo que los ciudadanos. Yo digo que los ciudadanos. Y son los que real y efectivamente lo están ejerciendo. Allí donde el poder legislativo no ejerce
correctamente su labor de control sobre el poder ejecutivo, por ejemplo, es el ciudadano el que está jugando ese rol. Y ese rol tiene que ser cada vez más reconocido en nuestros textos constitucionales y en nuestras normas adjetivas. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y bueno, el rol del ciudadano. El ciudadano, reitero, es central en todo esto. De hecho, si ustedes ven, la ciudadanía es la que está moviendo los principales cambios institucionales. Los principales cambios que en los últimos años se producen en la administración pública y en las instituciones estatales son forzados por la ciudadanía a través de los distintos mecanismos de participación, a veces con limitaciones, pero que les están siendo reconocidos. Pero hay otros que son informales. Por ejemplo, ¿qué ha pasado en los últimos años en el mundo entero, para no dejarlos en nuestra región ni en nuestro país de manera particular? Bueno, surgen nuevos movimientos de manifestación ciudadanas desconocidos que se apoyan bastante precisamente en el avance que ha tenido la información, el acceso a la información y las tecnologías que les acompañan a estas formas. Y entonces los ciudadanos hoy no tienen que estar pendientes de si hay una formalidad jurídica para ellos participar. No. Por la plataforma de WhatsApp convocan a una manifestación o por cualquier otro mecanismo en las redes sociales, manifestaciones masivas, y ocupan plazas públicas, ocupan literalmente las calles sin mayor inconveniente. Pero saben ustedes también que esto ha llevado a que gobiernos legalmente constituidos han salido, han dejado el poder producto de la presión ciudadana sin la necesidad de disparar un arma. Entonces, eso significa que todo cambió, porque se puede ser legal, pero en el siglo XXI la autoridad pública, además de legal, tiene que ser legítima. Hoy nosotros hablamos incluso del ejercicio no solo de la ciudadanía jurídica, sino también del ejercicio de la ciudadanía social. Y esto se está analizando y esto tiene que ser parte de la discusión. Ya no es solo que conozco y reconozco mis derechos fundamentales, es que cuento con los mecanismos formales e informales para reclamar esos derechos fundamentales. Eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, como ha cambiado el fin último del Estado, que sigue siendo, o ha cambiado la forma de asegurarlo y de interpretarlo, porque sigue siendo el bienestar social, el bien común, a lo que yo le agrego, de hacer que la gente viva cada vez mejor. La pregunta es, ¿para qué me sirve el Estado? El Estado tiene un rol que no puede dejárselo a nadie, ni siquiera a la ciudadanía. La ciudadanía tiene su rol y dentro de su rol está contribuir, pero también presionar para que el Estado cumpla con sus fines. Esa es la verdad, que hoy no cambia, hoy no puede ser visto de otra manera. Ahora, eso implica unos principios y unos valores, y esto es fundamental. Los principios y valores sobre los que se debe sostener el Estado en el siglo XXI también han mutado. Por ejemplo, el principio de igualdad, conocido desde el legado por la Revolución Francesa en 1789. Pero ese principio de igualdad hoy cambió, porque el principio de igualdad está acompañado del principio de equidad. Y esto implica que el Estado tiene que facilitarle todos los medios a los ciudadanos y a las ciudadanas para que puedan desarrollar sus capacidades. Por eso es que la educación es pública. La educación no es privada. La educación es un instrumento que debe estar al servicio de la ciudadanía para que ésta pueda con dignidad alcanzar su desarrollo. Y con razón lo decía claramente Nelson Mandela. La educación
es el arma más poderosa para la liberación de las personas y para la liberación de los pueblos. Entonces, si negamos la educación en igualdad de condiciones, no estamos cumpliendo con los fines del Estado. Pero también, ¿qué plantea el principio de igualdad combinado con la equidad? Que el Estado tiene que acudir en favor de los más pobres. Yo diría, de los más empobrecidos. O sea, porque a veces hacemos el análisis del principio de igualdad como valor del Estado, que es muy al margen de lo que hoy este representa. Y es fundamental tenerlo en cuenta. Otro principio, otro valor, la democracia. Pero ¿cuál democracia? Ojo con esto. La democracia tradicional, la representativa. Yo pregunto a este auditorio virtual, ¿para qué existe? O mejor dicho, ¿para qué ha servido la democracia representativa en muchos de nuestros países? Entonces, hoy tenemos que avanzar y esos son los signos de estos tiempos. Tenemos que avanzar a una democracia que tiene que ser más participativa y protagónica. La gente siendo la arquitecta de su propio destino. La gente conjuntamente con el Estado construyendo el presente. Otros dirían construyendo el futuro. Yo prefiero decir construyendo el presente. Eso es lo que se impone hoy día. Entonces, el rol del ciudadano es central y tiene que aprender a jugar su rol. Tiene que aprender a jugar su rol con conocimiento, con eficacia y con capacidad, pero también con responsabilidad. Todo esto es fundamental porque nosotros a veces generamos los espacios de participación ciudadana de manera formal. ¿Qué tipo de uso hacen determinados ciudadanos y ciudadanas sobre ello? No es el más productivo. De hecho, hay muestra de fracaso de instrumento de participación porque la gente no ha hecho el uso debido de ello. Entonces, todo esto es esencial para que nosotros podamos avanzar en la construcción del Estado del siglo XXI. Claro. Y ustedes me dirán, bueno, Montero, pero las cláusulas sobre las que se sustenta el Estado hoy parecerían que son las mismas que nos legó incluso en la Revolución Francesa y el estado de bienestar. Podremos estar llamándoles igual, pueden tener, pero la verdad es que su contenido es distinto. Por ejemplo, social del estado de bienestar. Sí, es cierto. Siglo XIX. Eso es cierto. Pero ¿a qué se limitaba la cláusula social del Estado en el siglo XIX y en el siglo XX? Sencillo. Al reconocimiento de derechos limitados relacionados con la prestación de servicios públicos. ¿Y de qué se hablaba? Bueno, servicios públicos oportunos. De eso se hablaba. Ahora preguntamos, en el siglo XXI, cuando hablamos de la cláusula social del Estado, ¿a qué nos estamos refiriendo? Fundamentalmente, bueno, seguimos refiriéndonos a servicios públicos, pero servicios públicos con unas características. Además de oportuno, deben ser universales, deben ser equitativos. Por eso se habla de que tiene que existir equidad tarifaria para el acceso a los servicios públicos. Los servicios públicos deben ser continuos. Los servicios públicos deben ser con calidad, pero también con calidez. A la gente ya no solo le interesa que tú le des con oportunidad un servicio. La gente quiere que tú le respetes su dignidad, la dignidad de su persona. Por eso hoy hablamos de calidad y de calidez. No es maltratar a las personas y por eso es que esa forma de relacionamiento tiene que entenderse bien.
El ciudadano ya no es un vasallo, el ciudadano es un sujeto, y un sujeto que es el que paga los salarios de quienes le gobiernan, porque eso parece que tampoco se entiende bien. Ya no somos objeto como ciudadanos, somos sujeto en todo y principalmente de los cambios que deben escenificarse. A eso le llamamos prestación de servicios públicos hoy. Pero la cláusula social solo obliga a la prestación de servicio público. No, obliga al desarrollo humano integral, a lo que se le denomina hoy más desarrollo sostenible, que durante toda mi vida yo tenga un tratamiento digno, o mejor dicho, yo tenga una vida digna. De eso se trata la cláusula social hoy. Pero también esa cláusula social hace un llamado a la participación de la gente, a la construcción de políticas públicas respetando el ciclo y dentro de ese ciclo respetar algo que es transversal, la presencia ciudadana. Y ahí es donde vuelvo a decir, las personas, los ciudadanos, siendo arquitectos de su propio destino. Pero también ustedes me dirán, bueno, pero ahí está la cláusula democrática. Sí, pero ya les dije que la democracia hoy no es la que dice una ley. Se construye en los parajes, se construye en los barrios, se construye en los municipios, se construye, o sea, en el territorio, se construye en las provincias, se construye en la academia, se construye en la administración pública. Esa es la única democracia posible y eso es lo que tiene algunos gobernantes de cabeza. Medida importante que de manera no lo hay. La gente tiene que opinar en relación a lo que le afecta. Esa es la única democracia posible hoy, porque la gobernabilidad democrática es la gobernabilidad del siglo XXI. El ciudadano estará presente en todo, querramos nosotros o no. Más vale que quienes ocupamos organizaciones sociales entendamos perfectamente. Tienen que tomarse con la participación de la gente. Si no estamos preparados para eso, ya debimos estarlo. Por lo menos ocupémonos en los próximos días, en los próximos meses, por prepararnos para esto. Entonces, esa es la cláusula democrática de hoy. Y también me dirá, bueno, Gregorio, la cláusula de derecho es un legado de la Revolución Francesa también. Y yo le voy a decir, sí, claro que sí. Una de las cláusulas esenciales, o mejor dicho, uno de los legados esenciales de la Revolución Francesa. Pero esa cláusula de derecho también cambió y sigue cambiando. ¿Cómo se manifiesta? De distintas maneras. Bueno, nosotros conocíamos hasta la Revolución Francesa derechos de primera y segunda generación. Hoy, ¿qué conocemos? Derechos de primera, segunda, tercera, cuarta y quinta generación. Cambió totalmente. Hoy estamos hablando del derecho al medio ambiente, a un medio ambiente límpido, a un medio ambiente sano, vivible. Sí, de eso no se hablaba antes. Pero hoy estamos hablando de todos los derechos fundamentales relacionados con el uso, bueno, el diseño también, el diseño y el uso de la tecnología de la información, de las herramientas tecnológicas. Bueno, ¿qué es el derecho al libre acceso a la información pública? Es un derecho fundamental que no existía antes. ¿Qué es el derecho a la protección de mi información privada? Es un derecho fundamental. Y hoy, todo este tema de la inteligencia artificial ya está generando otros derechos, porque es una forma, o mejor dicho, existen formas en el ámbito de la tecnología, de la información,
que facilitan la violación de derechos fundamentales. Entonces, el uso de esto tiene que convertirse también en un derecho fundamental. ¿Qué conocíamos con la Revolución Francesa en materia de garantías de protección de derechos fundamentales? El habeas corpus, para proteger, porque recuerden que parte del eslogan de la Revolución Francesa era liberté, libertad del ser humano. La prisión no es la regla. Por eso se coloca como la garantía del habeas corpus. Ahora la pregunta es, ¿qué de los derechos fundamentales? De los anteriores y de los que se han sumado, que son bastantes. Por ejemplo, la acción de inconstitucionalidad es una garantía de derechos fundamentales. La acción de amparo, más amplia, es otra garantía. La tutela judicial efectiva, el habeas data, todas esas son garantías. Por eso cuando hablamos de la cláusula de derecho del Estado hoy, estamos hablando de muchas más cosas de las que hablábamos antes. Pero también está la figura del defensor del pueblo como una garantía institucional de los derechos fundamentales de las personas frente a la autoridad pública. ¿Saben cuál es la realidad de esto, jóvenes? Que hoy tenemos una claridad meridiana. Yo aspiro que sea así. A veces uno también peca de muy iluso, probablemente. Piense ustedes lo siguiente. El título era el legislador, el secretario, etcétera. Hoy queda claro que el título quedando cada vez más claro. La función es simplemente la autoridad del pueblo para ejercer el poder, pero la titularidad del poder sigue estando en el pueblo. Y hoy hay más instrumentos que hacen, como vamos a ver más adelante, que permiten entender. Entonces, importante tener esto en cuenta. La cláusula de derecho hace un llamado a lo viejo y a esto nuevo que estamos comentando. Pero fíjense ustedes algo. Un defecto de la arquitectura estatal en muchos de nuestros países. Cuando se organiza la administración pública como brazo principal para la ejecución de las políticas públicas del Estado, dirigida, claro, por el Poder Ejecutivo, como actividad permanente que nunca se detiene, cuando diseñamos la organización de la administración pública, nosotros no tomamos en cuenta que los derechos fundamentales se cristalizan a través de los sistemas de prestación de servicios públicos. Entonces nos encontramos con que los servicios públicos se prestan sin reivindicar los derechos fundamentales establecidos en la Constitución y que les son relacionados. Cuando nosotros hablamos del derecho fundamental a la salud, ¿de qué es que estamos hablando? Estamos hablando de un sistema de prestación de servicios de salud que asuma todas las características de ese derecho fundamental. Y los derechos fundamentales son irrenunciables, son improrrogables, son inalienables. Los derechos fundamentales simplemente hay que prestarlos, porque recuerden que los derechos fundamentales son los derechos humanos constitucionalizados. No es otra cosa que eso. Cuando nosotros hablamos del derecho fundamental a la vida, ¿de qué estamos hablando? De que el sistema de seguridad pública en cada país debe funcionar de manera tal que concrete, que cristalice ese derecho fundamental a la vida. Eso es importante tenerlo muy en cuenta. Y es un ejercicio que hay que hacer. Cuando hablamos de servicio público hay que conectarlo con los derechos fundamentales que corresponden.
Y no por otra cosa, jóvenes, aparecieron los objetivos de desarrollo sostenible, los 17 objetivos de desarrollo sostenible, que yo digo con mucha humildad, pero con mucha firmeza, que se constituyen en la última oportunidad probablemente que tengan los gobernantes para generar confianza en la ciudadanía. Porque lo que hacen esos objetivos, esos 17 objetivos aprobados en el marco de la ONU en el año 2015 por los 193 países que constituyen este organismo, lo que hicieron fue sintetizar los problemas existentes en el mundo y por lo que la ciudadanía está sumamente insatisfecha. Los niveles de pobreza, los niveles de desigualdad, los niveles de inseguridad ciudadana, todos estos efectos malignos que está creando el cambio climático. Todo esto está puesto ahí para que los gobiernos entiendan cuál es su rol. Y por eso se desarrolló la denominada Agenda 2030. Y por eso muchos de nuestros países tienen su estrategia nacional de desarrollo en conexión con esos 17 objetivos y esa agenda. En el caso dominicano, nosotros la tenemos por ley. Nosotros tenemos la ley 1-12, la que aprobó la Estrategia Nacional de Desarrollo conforme a los ODS que ni siquiera se habían aprobado todavía. Estaban en discusión. La República Dominicana lo que hizo fue adelantarse, pero ya estaba el esquema y ya estaba la propuesta siendo discutida por cada uno de los gobiernos. Y jóvenes, ¿a qué nos obliga todo esto? A que nosotros tenemos la gran responsabilidad de entender algo que yo les decía hace un momento. La única gobernabilidad posible en el siglo XXI es la democrática. No hay espacio para la dictadura. Todavía quedan expresiones de autoritarismo, pero ustedes saben que su fecha de caducidad está ya planteada. Lo único posible es entender que la democracia es la vía, pero la democracia de verdad, no la caricatura. Por eso también hoy se discute la calidad de la democracia. Porque si tú me le vas a seguir llamando democracia a la posibilidad que tenemos los ciudadanos de ir cada cierto tiempo y depositar un voto y hasta ahí llegó todo, eso no es democracia. Eso hay que seguir asegurándolo, pero hay que trascender a lo que decíamos hace un momento. Entonces, esto es importante que nosotros nos saquemos el tiempo para reflexionar sobre estas cosas y que en nuestros espacios de trabajo, no importa dónde sea, pongamos en práctica todo aquello que desde nuestra responsabilidad es necesario y es posible. Pero el gran desafío es continuar avanzando en todo esto. Ahora, el tema que nos convoca hoy es específico para el sector público, para la administración pública. No es que no afecta al Estado en su conjunto, pero es específico para la administración pública. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender. La administración pública tiene distintos. Nos convoca, nos mandata. Acepción. No pasa nada. Conjunto de entes, conjunto de las el Estado para asegurar la efectiva prestación de los servicios públicos. Sí, ese es un concepto que también que a mí más me interesa compartir con ustedes es el que ubica la administración pública desde el punto de vista material o funcional como la actividad permanente, concreta y práctica del Estado dirigida a satisfacer o a reconocer los derechos, las necesidades y los requerimientos de la ciudadanía. Pero fíjense, yo les dije, actividad permanente, concreta y práctica. La administración pública no puede detenerse nunca bajo ninguna excusa. Pero sobre todo,
La administración pública, la gestión pública tiene que ser pensada en la gente. No es autorreferenciada, es pensada en la gente. La eficiencia que se busca no es para decir y para salir bien en unas mediciones, en unos baremos, diciendo tal o cual institución que expresarse en el bienestar de la gente. Los numeritos fríos no son lo demás. Por eso y más aún, ya no es el enfoque de la nueva gestión pública y del minimalismo estatal, del outsourcing. No. ¿Cuál es el tamaño que debe tener el Estado? El que dicen sus normas y sus planes. No es el que alguien por allá, a partir del consenso de Washington, decidiera en un lugar cualquiera el tamaño de la administración pública de Panamá tiene que ser X. ¿Por qué? Eso es un proceso que la ciencia de la administración no dice cómo llevarlo. Análisis institucional, análisis de carga de trabajo, diseño y rediseño de proceso, selección de personal para acometer las tareas. Pero he pensado en el bienestar de la gente. Entonces no podemos caer más en ese engaño. El Estado lo que tiene que ser es racional, y el principio de racionalidad me dice que el Estado debe tener el tamaño que necesita tener para cumplir con sus fines, no el que alguien por allá afuera decida que debe tener el Estado. Porque al final de cuentas de lo que se trata es de calidad del gasto público, eficiencia y calidad del gasto. Y cada país sabe cómo debe conseguir eso. Que la politiquería, el clientelismo y todo esto afecten, eso sí hay que enfrentar. Eso sí es que hay que enfrentar, pero no predeterminar el tamaño de una determinada institucionalidad pública, porque las cosas no funcionan así. Ahora, fíjense ustedes algo. La administración pública tiene que estar al servicio de la ciudadanía, y por eso hay unos principios que rigen su organización y su funcionamiento. No olviden que la administración pública tiene una naturaleza vicarial. Le sirve al pueblo. No importa el poder que usted tenga, no importa la autoridad que usted tenga, usted le sirve al pueblo. Ese es el planteamiento de la naturaleza vicarial. La administración pública o los servidores públicos en este caso tienen que crear valor público. Por eso las políticas públicas tienen que ser inclusivas. Recuerden cuando les hablaba del principio de equidad, no solo del principio de igualdad. Políticas públicas inclusivas. Claro, hay unos sectores sociales que han sido y son vulnerables. Entonces hay que focalizar políticas en su favor. El Estado debe ir en el auxilio de los que menos pueden. Eso es así, en el auxilio de todos, pero de manera especial de los que menos pueden. Y los que menos pueden están claramente definidos por prejuicio y por lo que ustedes quieran, pero están definidos. Los pobres, y yo digo los empobrecidos, sigo diciendo, porque si algo queda demostrado es que nuestros países producen riqueza suficiente para que todos vivamos bien. El problema está en la distribución, en la inequidad distributiva. Entonces, a las cosas también hay que llamarle por su nombre. Sí, sencillo, para no dejarle esto en el aire. Si ustedes analizan los 60 años últimos de vida de América Latina, fue la región del mundo que más creció económicamente, de manera sostenida. Quítenle solo los 10 años últimos. Pero en los 50 años atrás, fue la región del mundo que más creció. ¿Y qué pasó entonces con la pobreza? Seguimos en niveles de pobreza que no se corresponden con ese crecimiento económico. Voy a dar un dato nada más. En América Latina, bueno, primero América Latina es la segunda región más desigual del mundo, solo detrás del África subsahariana, para que nos duela, ¿verdad? Pero fue la región del mundo que más creció. Y segundo, el 10% de los ricos
controla el 71% de las riquezas en América Latina. Díganme ustedes dónde está el fallo. El fallo está en la gestión pública, en la mala distribución de las riquezas que se producen. Por eso seguimos teniendo en la región servicios de salud ineficientes, con honrosas excepciones, servicios educativos que no hablan de países civilizados, pero también hablamos de inseguridad ciudadana y hablamos de una situación extrema relacionada con el cambio climático, que es a la situación a la que más muertos se le están contando últimamente en nuestros países. Entonces ustedes me dirán si hay una correspondencia entre una cosa y la otra. Entonces, esas políticas públicas tienen que ser debidamente concebidas, debidamente diseñadas, cumpliendo el ciclo. Las políticas públicas son una expresión científica de varias ciencias, de la ciencia de la administración, de la ciencia económica, de la ciencia política, de la ciencia jurídica. Son expresiones de todo eso, de la sociología. Entonces tiene que haber un diseño oportuno de la misma, pero tiene que haber también una aprobación adecuada de las mismas. Luego tiene que haber una efectiva ejecución y un control constante de las políticas para luego. ¿Saben qué? En cada ciudadanía, porque esas políticas deben ser hechas para la gente, no para masajear el ego de algunas autoridades públicas, como ocurre en muchas ocasiones, o para entrar en moda. De eso no es lo que se trata. Entonces, por eso tiene que dársele una organización adecuada a la administración pública, una organización que responda a principios, y tiene que haber también un funcionamiento adecuado. Y por eso, jóvenes, para todo esto que hemos dicho y para lo que nos falta por decir, el mérito, la profesionalización de la función pública es una cuestión central. Nada de esto se hace con empleados públicos incapaces y con empleados públicos deshonestos. Seamos claros, no nos alcanza ese empleado para la gran tarea que nosotros tenemos. Esa mentalidad hay que cambiarla. Por eso nosotros hablamos del servidor público del siglo XXI. Un servidor público con unas características innegociables. Tiene que ser capaz. Se viene a resolver como hacen los corruptos. No, se viene a resolver los problemas que ya existen, no a crear. Del siglo XXI tiene que ser fundamental. No un ético solo cuando lo estén viendo, ética en todas sus actuaciones, hasta cuando no lo estén viendo. El servidor público del siglo XXI tiene que ser responsable, rendir cuenta, tiene que ser transparente, ser innovador, porque hay para servirle bien a la ciudadanía. Pero el servidor público del siglo XXI tiene además que tener sensibilidad social. Porque a veces usted atiende mal al ciudadano, a la ciudadana que va a su lugar de trabajo. Usted lo atiende mal porque usted no es sensible socialmente. Usted cree que todo el mundo está como usted y a lo mejor usted está bien. Todo el que viene a una institución pública a buscar bueno, es porque tiene un problema. Viene a buscar la solución de un problema. No viene a tomarse una taza de café con usted. De paso, usted le brinda la taza de café por un gesto de cortesía. Pero él vino porque tiene un problema y usted es el responsable de ayudarle a resolver ese problema, que además ya él paga para eso. Eso es importante tenerlo en cuenta. Miren, no terminé de decirle lo de los sectores vulnerables, que todos sabemos. Los envejecientes en nuestros países están en una situación de vulnerabilidad. La mujer está en una situación de vulnerabilidad. Aquellas personas que tienen capacidades especiales o discapacitados, como dicen algunos,
pero también la niñez y yo diría que la juventud, también por donde marchan ahora las cosas con todos estos asuntos que tenemos con los antivalores, en donde nos están imponiendo, nos tratan de imponernos como cosas buenas, aquellas que a la luz de un análisis simple sabemos que no son buenas en nada. Entonces, todas esas políticas tienen que de alguna manera focalizarse y así en el territorio. El territorio se ha convertido en América Latina en una zona de exclusión porque todo lo dejan en la... todo lo que implica desarrollo y bienestar se queda en las grandes ciudades. También dentro de los principios de organización y funcionamiento vamos a encontrar, sin lugar a duda, el interés general. Ya yo no digo el interés público, porque cuando hablábamos del interés público como un principio del Estado y de la administración pública, a veces se entendía que estamos hablando de la propia institución pública. No, ahora hablamos de interés general porque es el interés de todos, el interés de los ciudadanos y ciudadanas y el interés, claro, de la propia administración también está involucrado. El principio de legalidad o juridicidad, el principio de economía, el principio de eficiencia, el principio de coordinación. Las instituciones públicas en nuestra región parecen espacios estancos, no se comunican una con otra. Por eso todos estos sistemas informáticos han tardado tanto en dar resultados, porque no existe ni siquiera la idea de la interoperabilidad. Cada quien se cree una isla independiente. Y a veces, cuidado, si estados también independientes. Entonces, esto es importante valorarlo en este proceso de discusión y a propósito de lo que vamos ahora brevemente a comentar. ¿A qué nos lleva todo esto? A que la ciudadanía debe participar. Fíjense que lo puse primero como un deber. Debe participar en los distintos procesos del sector público. Ahora, porque hay una participación general, pero a veces se olvida que también hay participación en la administración pública. Recuerden que el sector público lo es todo el ámbito estatal. Entonces también hay participación, como veremos más adelante, a lo interno de la propia administración pública, que es un ámbito del sector público. El concepto de participación social, eso lo conoce todo el mundo, solo quiero presentar algunos elementos que nos permitan continuar la reflexión. Pero ese concepto de participación social está atado o está vinculado al involucramiento que debe tener, sigo diciendo que debe tener la ciudadanía en los procesos distintos que se desarrollan en el Estado, que tienen que ver, en principio, con la consolidación de la democracia. Para eso participa la gente, para eso es la participación social. Involucrarse en la toma de decisiones que permiten el perfeccionamiento de la democracia y el bienestar de la gente. Si no es para eso la participación, si es solo para embromar la paciencia, para hacerle la vida imposible a alguien, la participación no tiene sentido. Eso es parte de la desviación de la participación ciudadana en muchos de nuestros países. Ahora, la mala noticia para algunos que se resisten y la buena noticia para la mayoría que saben que esta es la tendencia es que la participación ciudadana se ha convertido en un derecho fundamental. Un derecho fundamental que tiene sus mecanismos para concretarse, como vamos a ver más adelante. Ahora, esa misma participación, que es un derecho fundamental, se ha convertido en un derecho particular en lo que corresponde a la administración pública. No es solo un derecho de participar en los asuntos generales del Estado, sino también en los asuntos particulares de la administración pública. Y queda demostrado que allí, en aquellos países donde más se ha avanzado en materia de gestión de políticas públicas, en el enfoque de políticas públicas, es precisamente donde mayor ámbito de participación ciudadana se propicia. Eso es así. Pero fíjense ustedes
que hoy decía que la participación ciudadana tiene sus propias herramientas para ser exitosa, y ahí está precisamente la tecnología de la información y de la comunicación. Ahí están las redes sociales. Y miren otra cosa. ¿Qué ha venido ocurriendo en los últimos 20 años? O que han surgido unas expresiones de movimientos sociales que ya no son solo las agrupaciones formales, ya no son solo los partidos políticos, las asociaciones sin fines de lucro, las asociaciones empresariales, las asociaciones universitarias. No, esos son instrumentos formales. El problema es que ahora han surgido unos movimientos sociales que nadie sabe cómo llamarlo. Lo que sí sabemos que son movimientos sociales espontáneos, que lo hemos vivido a lo largo y ancho del mundo. Recuerden, por ejemplo, claro, el que sean espontáneos no significa que algunos movimientos formales tradicionales luego no saquen provecho. Ya eso se ha visto en algunos de nuestros países, pero por lo menos su activación es espontánea, circunstancial. Eso también genera algunos riesgos. ¿Qué ocurrió en todo el Medio Oriente? ¿Qué sigue ocurriendo? El movimiento de la primavera árabe. ¿Qué ocurrió y sigue ocurriendo en Estados Unidos? Empezó con Occupy Wall Street y ahora ustedes ven lo que está ocurriendo en todo Estados Unidos. Pónganle mucha atención a lo que dije desde el primer momento. Si alguna vez gobernar fue difícil, es ahora, en este espacio del siglo XXI que estamos viviendo. Porque se tiene que gobernar necesariamente de cara a la ciudadanía. Ya no se gobierna hacia adentro, como todavía algunos pretenden seguir haciendo. Se telegobierna, se gobierna en función de la ciudadanía, y por eso es que ustedes ven que a los gobiernos se les complica, porque gobernar hoy, bueno, gobernar nunca ha sido fácil, pero si alguna vez fue difícil, es ahora. Eso es importante que lo tomemos muy en cuenta. Entonces surgen todos estos movimientos, pero váyanse a Europa, el movimiento de los indignados. Sigan en Europa, en Francia, el movimiento de los chalecos amarillos. Pero vénganse a América Latina y vean los movimientos de lucha por la paz en Centroamérica y algunos países de Suramérica. Vean la lucha por los derechos de los indígenas en Centroamérica y Suramérica y algunas partes del Caribe. Pero si quieren seguir viendo, vean los movimientos en América Latina de lucha en contra de la corrupción administrativa y por la democracia. Esas son realidades que siguen ahí, ustedes lo saben, siguen ahí, ustedes en Panamá y en cualquier otro país que nos estén viendo, ven el movimiento, la ebullición permanente que hay a partir de estos movimientos que por lo menos en su generación son espontáneos. Quiero ponerle ejemplo concreto de mi país, donde me siento con mayor responsabilidad y compromiso de hacerlo. Miren, en República Dominicana había una carrera por depredar los pulmones naturales. Ustedes saben, en ese ánimo de beneficiarse de la madera sin ningún tipo de reglamentación y nuestros minerales. Bueno, pues resulta que aquí habían unas lomas que se estaban depredando. Aquí se generó un movimiento espontáneo por la integridad de las lomas Miranda, loma de los Haitises. Exitoso totalmente. Se detuvo todo ese proceso. Aquí siempre te ha dicho que el monto asignado en el presupuesto nacional a la educación no es suficiente para resolver los grandes problemas que tenemos. Aquí se generó un movimiento, así mismo se llamó, movimiento por el 4% del Producto Interno Bruto para la educación. Se logró, hubo que emitir una ley. Le estoy hablando de cosas concretas. Aquí habían unos asomos por afectar la democracia. Gente modificando la Constitución para ellos mismos reelegirse, gobernantes para reelegirse. El pueblo se le plantó. Los jóvenes se fueron a una plaza pública, se convocaron por vía de WhatsApp y ese movimiento duró varios días hasta que las autoridades de turno depusieron su actitud de modificar la Constitución para reelegirse, comprando voluntades, no de manera democrática, claro. Entonces,
ese esfuerzo también aquí prendió y dio resultados. Hasta el punto que aquí se convocó a una reforma constitucional en la que se colocó, óigame, de los pocos países, ¿verdad?, que tienen esto así, bueno, al estilo Estados Unidos, que usted puede reelegirse. En principio se había, luego de una discusión, entonces usted puede ir a una reposición, lo eligen, luego se puede la constitución ahí con unos va a ocurrir porque ese ha sido un problema histórico en nuestro país. Todo el que llega, por más que diga que no se va a reelegir y que no se va a reelegir, al ratito hasta se olvidan de gobernar por estar en una constante repostulación de sus candidaturas presidenciales y de otros tipos. Entonces, los movimientos sociales espontáneos, esos que han sido espontáneos, también han dado su resultado en muchos de nuestros países. En otros, ustedes sabrán lo que habrá ocurrido en sus países, en otros yo sé que no ha sido todavía, pero eso tiene su momento. Entonces, porque la constitución política no debe ser un relajo, la constitución política es la base de la democracia. Y la constitución política tiene que modificarse con el concurso del pueblo. No es porque dos o tres, cada vez que haya que modificarle, eso sí, pero con el concurso del pueblo. No porque dos o tres, incluso legisladores que aunque han sido escogidos para legislar, pero a usted no se le escogió para convertirse en asamblea constituyente. Entonces al pueblo hay que consultarlo. Bien. Hay unos derechos asociados a la participación ciudadana, como el derecho de libre acceso a la información pública, el derecho del uso de la tecnología de la información, el derecho de rendición de cuentas que tienen los ciudadanos y que el Estado debe, las autoridades públicas deben cumplir, pero también está el derecho a la buena administración, que ya se convirtió en la República Dominicana en un derecho fundamental como en otros países de la región. Un derecho fundamental, que es el derecho que tienen los ciudadanos de ser debidamente atendidos por las autoridades públicas. De hecho, nosotros tenemos una ley, la ley 107-13, que es la ley de los derechos de los ciudadanos en su relación con la administración. En donde están también sus deberes, ahí están establecidos, están también los deberes de los ciudadanos frente a la administración, pero ahí están todos sus derechos y todas las garantías de esos derechos. Y el trato digno es lo primero que reluce. Ser tratados con dignidad, con la dignidad que le es propia a todas las personas. Hay unos mecanismos jurídicos que se han ido implementando en muchos de nuestros países que tienen que ver con la participación ciudadana, pero es una participación directa en la democracia. Los procesos electorales de antaño, ¿verdad? Aunque muchas veces muy limitados, manipulados, todo esto tiene que estar en constante revisión. Referéndum, en muchos países de la región tenemos referéndum aprobatorio, ese lo tenemos en la República Dominicana, pero en otros países tienen el referéndum revocatorio, que da la posibilidad de revocarle mandatos a autoridades públicas electivas por no cumplir con las normas y no cumplir con los compromisos que hicieron con la ciudadanía para ganarse su voto. El plebiscito, la consulta popular, la iniciativa legislativa popular, puesto participativo en el ámbito municipal. Yo no voy a desarrollarle cada uno de estos instrumentos porque me tomaría mucho tiempo y solo quiero que ustedes vean cómo se está moviendo la región en materia de mecanismo de participación directa en los procesos democráticos. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Ahora, en el sector público, en la administración pública, también la ciudadanía tiene unas herramientas que se han ido aprobando jurídicamente algunas y otras simplemente son producto del hacer diario, como por ejemplo el acceso a la información pública. En el caso, casi en toda América Latina, hay una ley de libre acceso a la información pública. En materia de organización de la administración pública, organización en la que se generan espacios de participación ciudadana, mandatado por leyes, no por la voluntad de una autoridad de turno, sino por leyes. Todo lo relativo a las alianzas público-privadas,
la mejora regulatoria, porque también nosotros tenemos leyes en nuestros países que lo que hacen es obstaculizar con las autoridades públicas. Leyes que lo que hacen es poner trabas. Eso tampoco sirve para mucho. Yo prefiero no tener una ley a tener una ley que no me sirve. Por otro lado, la simplificación de los trámites. Esto es fundamental, que la gente pueda relacionarse con la administración pública de manera ágil, reducir estos niveles de trabas que hay, a lo que algunos le llaman burocracia, pero llamando así. Hay que eliminar todas esas trabas que la administración pública les impone a los ciudadanos. Eso de estar pidiendo la información a la ciudadanía, que es la propia administración que la produce, eso es increíble. Tú me pides a mí que para yo sacar mi permiso de conducir, yo te lleve una certificación de nacimiento. Te la lleve yo. Pero eres tú, Estado, el que genera esa certificación de nacimiento. Y todos estos gastos que se han hecho en tecnología de la información y todo esto que se habla de gobierno digital o de gobierno electrónico, ¿para qué que me sirve? Para que yo siga siendo el mensajero del Estado. El Estado me manda a mí a buscar el documento cuando es el Estado el que lo genera. Todo eso tiene que cambiar, porque eso tiene a la gente muy molesta en todos los lados, porque el Estado me pone a mí como su mandadero. Yo soy el que le pago a todo el que trabaja ahí, pero ellos me mandan a mí a hacer lo que ellos deberían hacer. Todo lo relativo a la innovación social. Miren, jóvenes, si usted quiere resolver de verdad un problema de servicio público, ¿a quién es que usted tiene que preguntarle? ¿Es al técnico? ¿Es al especialista? Pregúntele a la gente que ellos son los recipiendarios del servicio. No, entonces le preguntamos a los especialistas. Al especialista yo le pregunto después que he identificado el problema de manera correcta. Después que el usuario del servicio me ha dicho cuál es el problema y cómo él lo siente, entonces yo siento al especialista y le digo, mira, esto es lo que hay, ¿cómo resolvemos este problema? Pero el consultor no tiene los servicios, soy yo. Como quiere hacer alguna confirmación, ese es el problema que quiero resolver. Y eso solo lo saben los ciudadanos y las ciudadanas, que ellos no me lo saben decir de manera linda, de manera bonita, de manera técnica, sí, pero lo dicen, tienen su forma de decirlo y nosotros lo que tenemos es que entenderlo y luego buscar la forma de solucionar. Están también las herramientas de datos abiertos, bueno, tecnología de la información, pero dentro de la tecnología de la información, los datos abiertos. Entonces tú me entregas una información. Miren, ¿para qué el acceso a la información pública? Es para que la gente pueda contribuir con la solución de problemas. Por eso la innovación social es fundamental. Pregúntale al que tiene el problema. Cuando tú le entregas la información a la gente, tienes que entregársela en un formato que ellos lo entiendan y que puedan reutilizar la información que ahí está. ¿Para qué? Para contribuir a la solución de ese problema. Para eso es que se accede a la información pública. Para eso es la participación. También los foros de debate son importantísimos. Los observatorios de servicios públicos. La gente tiene que ver cómo funciona la administración pública. Tiene que observar, hay que abrirle las puertas de las instituciones públicas, porque allá abajo hay gente preparada también, hay gente formada que tiene algo que puede opinar. Están también los laboratorios de políticas públicas, era lo que le decía anteriormente. Tú le vas a preguntar a un tecnócrata cuál es el problema que tienen en X o Y municipio. No, esa pregunta ve y hácela a quienes viven en ese municipio. Que ahí hay gente también preparada. Hay otra que no tienen formación en estos temas, pero también hay gente que también hay gente que está preparada y ellos saben lo que van a decir y saben lo que puede también qué opinar en estos casos. Las consultas públicas, los concursos sobre procesos de gestión. Claro, cuando usted oye mucha queja sobre una institución pública, pero usted no tiene eso bien documentado, una salida importante puede ser llamar a la gente que opina, incluso pagarle para eso. Miren, ¿cómo usted
resolvería usted, que es un ciudadano que tiene conocimiento sobre estos temas, pero que también es un usuario de ese servicio? ¿Cómo usted resolvería el problema de las citas médicas en tal hospital? ¿Le va a preguntar al médico? ¿A quién le va a preguntar? ¿A un especialista? No, al médico le pregunta después, o sí. Primero pregúntele a la gente y llame a un concurso, como hicieron los mexicanos y como han hecho y siguen haciendo en otros países, premiar las propuestas de solución de problemas en la administración pública. Sí, eso hay que hacerlo. Y en el INAH en algún momento se hacía, luego lo descontinuaron, ahora nosotros pretendemos retomarlo. ¿Para qué? Para que la ciudadanía identifique problemas públicos y haga propuestas de mejora que le puedan ser de utilidad a esas instituciones. Los buzones de sugerencias, sí, esos buzones que a veces uno cree que no sirve para mucho, depende de cómo usted lo gestione. Pero ese buzón de sugerencias en el que la gente puede de manera así muy circunstancial opinar, a veces caliente, también así hay que hacer que la gente opine, a veces con el problema encima, son importantes y dan sus resultados. De todas maneras, esos son mecanismos que han servido para mejorar muchos espacios a hipocresía. Y yo ya acercándome en el sector público es producto de esfuerzos innovadores, pero en el marco de un Estado democrático, de una administración pública democrática y de una sociedad democrática. Porque nosotros a veces creemos que los antidemocracias solo están en el Estado, solo están en el gobierno. No. Eso es delicado. Sus ideas y los espacios de gobernanza colaborativa lo que procuran es exponer ideas, discutir ideas y luego al que le corresponde tomar la decisión. Y esa es una trampa en la que no podemos caer. Las decisiones en la administración pública las toman las autoridades públicas. No nos llamemos engaño. El pecado de una autoridad pública es tomar una decisión sin someterlo a debate con la sociedad, con los sectores sociales involucrados. Pero cuidado con eso, porque los únicos responsables por las decisiones que toman son las autoridades públicas, a quien van a procesar en un tribunal de justicia cuando toma una decisión que afecta intereses y que viola normas en la autoridad pública. Entonces, ojo con eso, porque yo trato de ser claro en esta cuestión. Ahora, ¿a qué está atado al concepto de gobernanza en la administración pública? Está atado a la participación de sectores sociales que estén involucrados, que se vean afectados por un determinado proceso administrativo con miras a documentar una decisión que sea efectiva para todos. Y entonces es colaborativa porque todo el que tiene algo que opinar debe contar con el espacio para hacerlo. Pero que esa opinión tiene que ser por principio sobre la base del conocimiento. Cuando usted participa sin conocimiento, esa participación no será nunca efectiva. Entonces, cuidado con eso. A veces uno piensa que porque uno haga un llamado a la participación mediante una de las herramientas que hemos visto, todo el mundo va a ir a participar. No, ese es un error. Si crees eso, vas a pensar que fracasaste. Lo importante es que quienes tengan la voluntad de participar, participen y lo hagan de manera productiva. No planteando cualquier cosa. Si planteó cualquier cosa, no hay problema, hay que oírlo, pero probablemente eso no va a servir mucho para documentar la decisión y sustentar la decisión que hay que tomar luego. Entonces, la gobernanza colaborativa implica, desde el punto de vista conceptual, implica políticas públicas, implica procesos administrativos,
implica interacción entre diversos actores y sectores, implica principios democráticos, pero también implica objetivos comunes. No nos llamemos a engaño. Si no nos unen objetivos comunes, ¿qué buscamos en esa instancia de gobernanza colaborativa? Nada, no buscamos nada, porque los objetivos tienen que ser comunes. Cada idea que ahí se plantee es procurando la solución a un problema que es común. Las decisiones se documentan de manera colectiva, es decir, todo el mundo tiene derecho a participar, pero luego hay una autoridad que es la que la Constitución o la ley dice debe emitir el acto administrativo. El acto administrativo no lo van a firmar todos. Ahora, en el acto administrativo, si tú identificas el proceso de producción colectiva que se llevó a cabo. Recuerden que estas son instancias oficiales. Por lo regular, la gobernanza colaborativa es, como le voy a decir más adelante. Ahora, aquí participan, evidentemente, participa el sector público, el sector privado, el sector social, todo el que tenga que ver con esto. Y tiene una ventaja aquella decisión que se toma mediante un proceso de gobernanza colaborativa, la legitimidad. Y la legitimidad genera confianza en la ciudadanía. Uno de los problemas más serios que están enfrentando las autoridades públicas en estos tiempos, la falta de confianza. La gente no está creyendo sus autoridades. Y si eso no es un problema, yo quisiera que alguien me identifique que es un problema. Ahora, yo les decía que los mecanismos de gobernanza colaborativa son mecanismos oficiales, por lo regular. ¿Para qué? Para que todo quede documentado. No es que dos o tres un día deciden juntarse para discutir un tema. Eso se le llama de otra manera. Eso está bien, pero se le llama de otra manera. Porque la gobernanza colaborativa lo que me dice es, mira, no es suficiente con lo que piensa el gobierno. No es suficiente con lo que piensa la autoridad pública. Para que esto resulte, hay que ver qué piensa la gente que está involucrada con estos procesos. Y estos ya son más formales. ¿Por qué? Porque ahí se establece el principio de coordinación. Porque tú puedes tener más de una instancia del gobierno en un instrumento de gobernanza colaborativa, pero puede tener al sector privado con distintas representaciones. Puede tener al sector social con distintas representaciones y puede tener también al sector, vamos a ponerlo de esta manera, eclesiástico con distintas representaciones. Eso es lo que lo hace ser luego un espacio de gobernanza colaborativa. Entonces, están explícitos el principio de colaboración y el principio de coordinación. Coordinación y colaboración. La organización y el funcionamiento de los espacios administrativos. Se conocen como instancia de gobernanza colaborativa, gabinetes. En la República Dominicana está habiendo una experiencia enorme con esto de creación de gabinetes. Lo que uno quisiera ver es que haya, claro, más resultados. Los consejos, las comisiones, los comités y cualquier otra instancia. Lo que sí les puedo decir, estas instancias en nuestro país por lo regular son creadas por decreto. Las leyes crean algunas, pero por lo regular por decreto. El decreto identifica cuáles actores de la sociedad civil van a estar representados. ¿Cuáles sectores? Los actores luego lo definen los propios sectores. Y hay otros, como por ejemplo los comités y algunas comisiones, los gabinetes y consejos por lo regular por decreto, también las comisiones, pero algunas comisiones y los comités son creados por decisiones internas de la propia autoridad pública donde se está llevando el proceso, un ministerio o una dirección general. Lo que sí, jóvenes, debe quedarnos claro a todos es que la administración pública, para ser efectiva, para que sus decisiones sean legítimas y puedan impactar en el tomadas, generando previamente los espacios de participación de todos aquellos
sectores y actores de la sociedad que tengan algún interés legítimo involucrado. La administración pública hoy tiene que ser abierta. Por eso hoy se habla de gobierno abierto, con sus ejes bien definidos. El eje de la ética y la transparencia, el eje de la participación, el eje de la colaboración, el eje del acceso a la información pública, el eje de la alianza público-privada. Está todo claro. El gobierno por sí solo no puede salir exitoso en todos estos desafíos que el Estado y la administración pública del siglo XXI le presentan, que es el que debe tomar como centro de atención de todas sus políticas y actuaciones a la ciudadanía. Jóvenes, me extendí un poco, pero yo quería compartir con ustedes estas ideas que espero les hayan sido de hecho, que sean de utilidad para el debate y para cualquier otro escenario en el que ustedes se vayan a defender o a desempeñar. Hay unos desafíos, son muchísimos. El Estado tiene que modernizarse, la administración pública tiene que ser democrática, el gobierno abierto tiene que implementarse, como también la buena administración, y el gobierno digital tiene que ser funcional. El gobierno digital tiene que hacer más felices a los ciudadanos y a la ciudadanía. La transparente como un eje cardinal, la gobernabilidad democrática, que nosotros seamos capaces de crear valor público con lo que estamos haciendo y debemos hacer, y ese valor público tiene que expresarse en el desarrollo humano integral, en el bienestar de la ciudadanía. Y a propósito del Centro de Formación e Investigación, todo esto se hace necesariamente formando y capacitando a los servidores públicos en todos sus niveles, pero también orientando y capacitando a la ciudadanía para que pueda hacer un uso efectivo de todas estas herramientas. Muchísimas gracias, y yo me quedo ahora a disposición de la coordinación en función de lo que continúa. Gracias por escucharme. Bueno, muchas gracias al licenciado Gregorio Montero por tan interesante charla que nos ha dado el día de hoy. Y hemos recibido muchos comentarios, varios comentarios que vamos a darle lectura y preguntas para el magíster Montero. Comentario. El Estado debe seguir avanzando en mira de la realidad que nos ha tocado vivir, llamado nuevos tiempos. Y estos tiempos se construyen con las decisiones que tomamos, desde nuestro lugar o rol. ¿Cuál es su opinión? La última parte, que me distraje aquí un momentito, dígame por favor la última parte. Sí, no de la inquietud. Se la repito. El Estado debe seguir avanzando en miras de la realidad que nos ha tocado vivir. Que había una el Estado debe seguir avanzando en mira de la realidad que nos ha tocado vivir, llamado nuevos tiempos. Y estos tiempos se construyen con las decisiones que tomamos desde nuestro lugar o rol. ¿Cuál es su opinión? Sí, miren, esa es la complejidad del Estado de hoy es que ha venido acompañado de un sinnúmero de fenómenos que están fuera, algunos de ellos, de nuestro control. Cuando digo de nuestro control, de cualquiera de nosotros, del gobierno, de los espacios sociales, de la academia y de todo. Por ejemplo,
Nosotros hoy estamos en un cambio de época. No es ni siquiera de una nueva época, no. Es un cambio de época. Todo se nos está trastocando ante nuestra mirada, ante nuestros ojos. Esa es una verdad. Segundo, nosotros tenemos todo esto de la tecnología de la información. Y cómo fluye el conocimiento hoy. Esa es otra cuestión que se suma. Tercero, tenemos el rol que está jugando la ciudadanía, que ha complicado la gestión estatal. Pero también tenemos, bueno, recuerden, el ciudadano como centro de todo. Pero hoy tenemos lo que muchos denominan la era líquida, en donde todas las decisiones que nosotros tomamos hoy probablemente tengan que ser revisadas mañana mismo, literalmente, mañana mismo, porque nada hoy está en firme, porque estamos sometidos a cambios constantes. Esa es la verdad. Y bueno, y el Estado, y aquí viene el problema, cuenta con recursos escasos. Bueno, le iba a mencionar lo de la inteligencia artificial como parte de esta era líquida. Esto que nos ha venido de la inteligencia artificial es tan complicado que de lo que podríamos estar hablando en unos días, estas decisiones que deben tomar las autoridades de los robots queden bajo la responsabilidad de los algoritmos. Y allá hay un problema de ética terrible. Allá hay una dimensión ética que hay que tomar muy en cuenta, hay que tener mucho cuidado. Entonces, esa es la realidad que estamos viviendo hoy. No tomemos decisiones hoy como que van a ser decisiones que van a perdurar mucho en el tiempo, porque la realidad es que no estamos seguros de para dónde vamos. Esa es la realidad. Nosotros estamos en materia de gestión pública viviendo el día a día. No es que no vayamos a tomar decisiones estratégicas. Claro que sí, pero saber que eso vamos a tener que revisarlo a cada momento. Entonces, nosotros, sin importar dónde nos encontremos, sector público, sector privado, empresarial, sector social, en la academia, profesionales independientes, no importa dónde nos encontremos, tenemos que prepararnos desde el punto de vista del conocimiento y de las decisiones que mejor va. Y esto pero que mañana podremos estar sometidos a la necesidad o a la obligación de revisarla. Ahora, jugar nuestro rol con entereza, siempre apegado al interés general, a la ética y a nuestras convicciones, a nuestros valores. Esa es la forma de actuar hoy, sobre todo si estamos ejerciendo un cargo público que la obligación en este caso es mayor. Así vemos esta cuestión. Siguiente comentario. ¿Existe la responsabilidad compartida entre los tomadores de decisiones y el ciudadano que debe participar? Sin voluntad de ambas partes no tenemos avances. Bien, miren, la responsabilidad, de hecho se habla de una participación ciudadana responsable, pero responsable hasta un punto, porque la responsabilidad jurídica la tiene siempre la autoridad pública por las decisiones que toma. Hay una responsabilidad compartida en tanto desde el punto de vista político y social, el ciudadano, la ciudadana está participando en el proceso. Pero una vez se toma la decisión, el único responsable o la única responsable desde el punto de vista jurídico, no social y político. Estoy hablando desde el punto de vista jurídico. La única persona responsable es la autoridad que concreta esa decisión. Por eso decía lo que decíamos anteriormente. Ahora, dependiendo por dónde veamos la responsabilidad, es responsabilidad de todos participar.
Por eso lo veíamos como un deber. Pero recuerden que es un derecho y un derecho fundamental. Además, ahora, jurídicamente, solo la autoridad pública compromete su responsabilidad. Pero vamos a ver esto de esta manera. Hay órganos colegiados en los que están presentes ciudadanos, no de manera particular, sino en representación de organizaciones de la sociedad civil. Si las decisiones de ese órgano colegiado tienen efecto jurídico vinculante, al tomar una decisión por parte del órgano, todos los que están designados oficialmente en ese órgano comprometen su responsabilidad jurídica. Pero por lo regular, cuando se trata de gestión pública colaborativa o gobernanza colaborativa, esas instancias no tienen, sus decisiones no tienen efecto jurídico vinculante. Entonces, bajo esa cuestión, no tienen responsabilidad jurídica. Siempre lo tendrá la autoridad, que es la que ha sido designada para tomar decisiones. Lo que se le ha creado es una instancia para acompañarlo, documentarlo, apoyarlo en la toma de esa decisión. Pero sin embargo, para que las cosas funcionen bien, la ciudadanía tiene que involucrarse. Porque de hecho, por ejemplo, en la Constitución Dominicana se establece que un deber ciudadano es contribuir con la mejora de la gestión pública. Tiene un derecho fundamental, pero también tiene un deber fundamental. Primera pregunta. Considero que nuestro problema en la región, las políticas públicas varían por los cambios de gobierno cada 5 años. ¿Qué mecanismos institucionales podemos implementar en sistemas presidenciales? Bueno, la segunda parte la entendí bien. Dígame la primera, que era como un comentario. A mí me gusta mucho escuchar los comentarios, pero perdí ahí la visión. Perfecto. O el oído, mejor dicho. Listo. Considero que nuestro problema en la región, las políticas públicas varían por los cambios de gobierno cada 5 años. ¿Qué mecanismos institucionales podemos implementar en sistemas presidencialistas? Sí. Mire, el presidencialismo en América Latina ha logrado generar figuras como, por ejemplo, la figura del gabinete, que veíamos aquí aunque lo veíamos solo a nivel de la gestión pública, pero también a nivel más general se han creado esa figura en la que pueden participar distintos actores. Uno de los antídotos a ese problema que usted plantea, a la falta de continuidad del Estado, es un problema serio. Que hay un cambio de partido en el gobierno, el Estado empieza de nuevo. Político en el gobierno. Que retrasa todo lo demás. Nosotros creemos en un enfoque de continuidad del Estado. Y en República Dominicana, usted sabe que uno nunca tiene receta. Uno tiene experiencias, uno tiene recomendaciones para que la tomen en cuenta. Por ejemplo, nosotros, ¿qué hemos hecho en la República Dominicana? Lo que nosotros le llamamos una estrategia de reforma y modernización de la administración pública. En esa estrategia vinculamos a la sociedad civil, a la organizada y a la no organizada. A todos los actores los involucramos ahí en el proceso de construcción de esa estrategia. Luego, ya yo no estoy en la parte de ejecución de la estrategia, yo cambié, yo en ese momento era viceministro de Reforma y Modernización de la Administración Pública. Luego entonces se generaron mecanismos para interactuar, por ejemplo, un observatorio de reforma y modernización, con miras a irse luego también a un laboratorio de políticas públicas. Ahí la idea es que la sociedad también se empodere, la ciudadanía se empodere se apodere de estos procesos.
Nosotros somos testigos de que algunos procesos de reforma y modernización han tenido continuidad porque la propia ciudadanía lo reclama. Y no solo en Dominicana, hay en otros países de la región que eso ha ocurrido. Entonces, la clave en todo esto aplica para un país presidencialista es actuar con el enfoque de política pública. Eso es fundamental. Actuar bajo un marco de proceso de reforma y modernización, que recuerden que la reforma no es un hecho concreto. La reforma es un proceso que inicia y no concluye jamás. Entonces, en ese marco, a nosotros nos ha venido dando resultados porque ha habido continuidad en algunos elementos y ha ocurrido también en otros países de esa misma manera de la región. Pero lo fundamental aquí es que se le rinda cuenta de los avances a la ciudadanía, se le explique la importancia de esos avances para que ella luego se convierta en vigilante ante esos cambios de gobierno. Pero ¿qué nosotros además pretendemos hacer? Nosotros tenemos aquí una acción en el MINAP de llevar programas de formación a los altos cargos, ya no solo a los empleados de dirección media y profesionales de la administración pública, sino a los altos cargos. Debimos iniciarlo en noviembre, no se pudo, pretendemos hacerlo ahora en marzo, dirigido a ministros estos programas y a viceministro, a director general, a los altos cargos. Pero nosotros también tenemos planteado desarrollar programas de formación y de capacitación a los dirigentes de los partidos políticos, del que gobierna y de lo de oposición, sobre temas de gestión pública. Porque hay una verdad. A veces la falta de continuidad no es por maldad, no es por mala fe. A veces sí. Porque es que la administración pública es un mundo distinto. Usted puede ser un buen jurista, un buen abogado, un buen contador, un buen economista, un buen politólogo, un buen ingeniero industrial. Todo eso usted puede serlo. Pero la gestión pública es otro mundo. La gestión pública, recuerden que la administración científica, cuando se aplica a la gestión pública, hay que matizarla. No es lo mismo la gestión privada que la gestión pública. No es lo mismo el ejercicio de una profesión liberal que verse sometido a los procesos de gestión pública. Entonces, yo creo que también la falta de conocimiento sobre temas de gestión pública en algunos funcionarios implica ese rompimiento con todo lo que se ha venido haciendo y que ha sido positivo. La falta de continuidad del Estado es un obstáculo para el desarrollo. Lo ha sido y lo seguirá siendo. Entonces, a través de las políticas públicas, a través de la Estrategia Nacional de Desarrollo y a través de los programas de reforma y modernización, nosotros le estamos apostando a mitigar, no a resolverlo de golpe y porrazo, pero por lo menos a mitigar esa problemática que ya en algunos renglones nos ha dado resultados. Concluí ahí la respuesta. Siguiente pregunta. En general, ¿por qué el sector o empresa pública es sinónimo de ineficiencia comparado con la empresa privada que brindan servicios públicos que son considerados mejores en generar riqueza? Bueno, mire, yo creo que hay parte de eso que es un mito. Hay parte. Todas las empresas privadas son eficientes. Ahora, históricamente, en ocasiones es prejuicio, en otras ocasiones públicas que son eficientes. El problema es que el hecho de que una institución pública sea eficiente, que el público lo vaya a hacer. Ahí sí hay un problema. Ahí hay un problema, ¿por qué? Porque no se
no nos apropiamos del principio de unidad de la administración pública. Y algunos piensan, no, si yo estoy bien, estamos bien todos. No, a veces tú estás bien, pero cuando se mide a la administración pública, eso es imperceptible. Ahora, ¿por qué muchas instituciones públicas no son eficientes? Y afecta entonces la imagen de la administración pública en sentido general. Por un lado, la administración pública es más compleja. Siempre será más compleja que la administración privada. Eso es una cuestión que hay que tomarlo muy en cuenta. Segundo, la administración privada tiene sus dolientes ahí mismo. Parece que a veces la administración pública no tiene dolientes. Una de las diferencias entre la administración pública y la administración privada es, bueno, las empresas privadas, su eficiencia se mide en la medida en que colocan más dinero en los bolsillos y las cuentas bancarias de sus dueños. Eso es así. Pero ¿cómo se mide la eficiencia en la administración pública? En la medida en que hay ciudadanos, más ciudadanos satisfechos y felices. Es así que se mide la eficiencia aquí. Es más difícil medir la eficiencia desde ese punto de vista. Y aquí entra lo que les decía. Puede haber buen servicio educativo, pero si no hay un buen servicio de salud, el problema sigue. Bien, ese es otro problema. Otro problema es la ignorancia. Hay falta de conocimiento. Sí, hay falta de conocimiento. En el clientelismo, en algunos de nuestros países lleva a pensar que cualquiera puede. Resulta que la administración pública se ejerce aplicando ciencia y aplicando técnica. Servidores públicos. Entonces, yo creo que la escasa planificación estratégica en la administración pública también afecta. Pero también la falta de un seguimiento, allí donde se planifica, la falta de seguimiento. Pero también hay crisis de liderazgo en el sector público, de liderazgo político y de liderazgo gerencial. Esos son los elementos que, a mi juicio, entre otros, afectan mucho la eficiencia en determinadas instituciones gubernamentales. Yo creo que estos programas de reforma que se están impulsando, si se llevan con seriedad en la región, podrían contribuir en esa dirección. Otra cuestión es la falta de institucionalidad. Ustedes saben que los políticos tienen una incidencia muy grande, como debe ser, en las instituciones gubernamentales. Ellos se preocupan más por la coyuntura que por la estrategia. La estrategia, institucionalidad pública, planificación, recursos humanos profesionalizados, coyuntura, irle a resolver los problemas a personas en particular, no los problemas generales de la administración pública. Entonces hay que buscar el punto de equilibrio. Sí, los políticos tienen que darle respuesta a su gente, pero tienen que buscar la forma de que esa respuesta se le dé a través de los mecanismos de institucionalidad pública. Ese todavía es un desafío en muchísimas instituciones del gobierno. Entonces, no en todo caso hay ineficiencia, pero hay tanta ineficiencia que se manifiesta como una ineficiencia de la propia administración. Y hay una diferencia muy marcada entre sector público y sector privado que hay que tomarlo en cuenta cuando hacemos la comparación, cuando hacemos los análisis. Creo que hay dilapidación de recursos en el sector público, así nunca se podrá ser eficiente porque ustedes saben que en la eficiencia desde el punto de vista conceptual lo que nos dice es que produzco más con menos. Ahora recuerden que lo que nosotros producimos es servicios en la administración pública. En principio eso es lo que se produce en la administración pública. Entonces a veces los recursos no se asignan a donde más se necesita. Ese es el problema o parte del problema. Y por eso a veces no hay una relación de calidad del gasto. No hay relación entre inversión y resultado. Y todo eso hay que trabajarlo en este proceso. De eso se trata. Y estos ámbitos de gobernanza colaborativa, viendo distintas
opiniones y distintas visiones nos podrían ayudar a mejorar. ¿Podemos pasar a la otra? Sí. Sí, la última pregunta que tenemos para usted, doctor Montero. ¿Cómo se puede asegurar la inclusión y la diversidad en la participación ciudadana? Bueno, la pregunta es muy genérica. Yo voy a tratar también de resolverla así de manera genérica. Si queda algún detalle específico, lo lamento. Pero mire, ya la mayor parte de los ordenamientos jurídicos en nuestra región hablan sobre la participación como derecho y como deber. Mucho se ha escrito alrededor de todo esto. Hay muchos tratados que hablan incluso de las distintas modalidades de participación. Ya se ha establecido cómo esto se vincula con la transparencia, transparencia activa, transparencia pasiva, cómo se vincula con los derechos fundamentales además. Es decir, todo eso está dicho. Se pudiera decir que eso debería ser suficiente, pero no, porque se da lo siguiente. Primero, que hay autoridades públicas que torpedean, si entienden el término, obstaculizan la participación y no generan, aunque ya está establecido como derecho, pero no generan las instancias, los instrumentos para que la gente participe. Pero también se ha visto que mucha gente no tiene interés en participar. Eso también se ve. Entonces, ya teniendo todo esto, ¿qué hacer? Por ejemplo, nosotros en República Dominicana, aunque tenemos todos estos instrumentos a nivel constitucional y en algunas leyes, todo lo que yo les he comentado, nosotros además estamos promoviendo lo que nosotros le denominamos Ley de Participación Ciudadana en la Gestión Pública, en donde muchos mecanismos que son de gestión pública y de participación que no están reconocidos jurídicamente, aunque en la práctica se ha hecho algo de categoría legal. Esa es una de las recomendaciones que puedo dar. Y dos, lo dije en los desafíos. Probablemente la pregunta estaba hecha desde antes de yo llegar a la última parte, que eran los desafíos. La formación y la capacitación. Hay que elevar los niveles de conciencia también en la ciudadanía para que ellos entiendan que la participación es realmente una herramienta, es un instrumento importante. Si no me escuchan, ¿me escuchan? Alto y claro. Perfecto. Fue que aquí hubo un apagón. Entonces no sabía si había afectado la conexión. Entonces, no solo hay que elevar los niveles de conciencia de los funcionarios públicos, también de la ciudadanía. Y que toda, como dirían los venezolanos, toda esa arrechera que la ciudadanía pone de manifiesto a través de las redes, que está muy bien, le podamos dar un mejor direccionamiento. Instrumento de gobernanza colaborativa en los instrumentos formales de participación ciudadana. La parte de que se dijera, no, yo se lo puedo decir por mí. Yo, por las funciones que he desarrollado en algún momento determinado, he llamado a consulta para la aprobación de determinados reglamentos que yo partía del supuesto de que iban a llover en masa las propuestas. No fue así. Fueron muchas, fueron suficientes, pero yo hubiese querido que fueran más. Entonces ahí es donde tú te preguntas, no basta con que existan los instrumentos e incluso no basta con la voluntad de la propia administración. Es necesario que la gente también se convenza, que la gente entienda que esto es importante y que haga uso de esos instrumentos de participación ciudadana. Esas son de las cosas que podemos hacer. Motivar a las personas para que participen, pero si no quieren participar, no lo van a hacer. Pero también entender que no tiene que participar todo el mundo. Ese es el ideal.
con que participen quienes en un momento determinado se interesan y puedan someter a la discusión temas interesantes, propuestas importantes y comprometerse luego con seguir acompañando en el proceso de implementación, con esto por el momento es suficiente. Por el momento, dije. A futuro tendríamos que seguir la lucha, que es lo que estamos tratando de motivar y de incentivar y sobre todo de difundir los mecanismos para que la gente haga uso de ellos. Eso podía comentar. Bueno, no nos queda más que agradecer al magíster Gregorio Montero por su tiempo y sobre todo por compartir con nosotros este tema de gran interés y actualidad. A usted muchísimas gracias. Esperamos tenerlo nuevamente con nosotros en una próxima ocasión. De igual forma, agradecemos a todos los que nos acompañaron a través de nuestro canal de YouTube. Muchas gracias a todos y que tengan un excelente día.